Muy bien, bienvenidos, buenas noches o la hora que sea que estés viendo este video. Hoy día vamos a tener un pasaje bíblico bastante interesante. Seguramente muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero no hemos comprendido muy bien de repente. Así que hoy día estoy seguro que este tiempo será de mucha edificación para nuestras vidas. Vamos a, el pasaje que vamos a leer es Mateo 12, del capítulo 12, del versículo 38 al 42, dice: entonces respondiendo algunos de los escribas y los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió, le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Interesante este pasaje, muchas veces lo hemos escuchado, leído, y hoy día lo vamos a estudiar. Pero antes de pasar a estudiar, vamos a hacer una pequeña reflexión. Vamos a reflexionar un rapidito. Encontramos hombres y mujeres que podríamos nosotros catalogarlas como personas buenas, ¿no? Porque son amables, son buenos padres, son excelentes religiosos también. Hay muy buenos religiosos, cumplidores de sus dogmas, cumplidores de sus rituales, cumplidores de sus tradiciones, son muy buenos religiosos. Personas que no son religiosas, pero son muy morales, ¿no? Personas que manejan una moral dentro de todo, ligada a buenos principios, buenos valores. Entonces, hay unos que son respetuosos de las leyes, considerados como buenos ciudadanos, cumplidores de las leyes. Algunos son como personas, como calidad de personas, son muy buenos amigos. Lo trágico de todo esto es que no son salvos, no son salvos. Eso no les da salvación. Ninguna de las cosas que he mencionado y más acciones no los hace salvos. Incluso, ¿no? Incluso dentro de la iglesia, y entendamos no como infraestructura, sino de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, las personas que conforman la iglesia de Cristo, hay muchos que están dentro, que son considerados incluso buenos cristianos también. Sirven en su congregación, sirven en las iglesias locales, enseñan en las escuelas dominicales, tienen grupos pequeños, son líderes, son guías, ofrendan fielmente a su ministerio, a su iglesia local, ¿no? A las personas, etcétera, etcétera. Pero dentro de eso tampoco, el hecho de las actividades externas no nos da la salvación. Hay que entenderlo, eso tiene que quedar claro, ¿de acuerdo? Porque si fuera así, los japoneses, por ejemplo, ¿no? Los alemanes, los suizos, ¿no? Y otras naciones que son catalogadas como realmente disciplinados, ordenados, limpios, ¿no? Todas esas personas, esas naciones, serían salvos también, y no lo son, y no lo son. Entonces, surge una pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si alguien es salvo? ¿Cómo sé si alguien es salvo o no? Si alguien realmente tiene vida eterna o no. Si alguien está viviendo las bendiciones y gozando, disfrutando las bendiciones de Dios y la vida abundante que Dios nos da en Cristo, si realmente está disfrutando, ¿cómo saberlo? ¿Cómo puedo identificar? Y simplemente el punto es Jesucristo. Aquel que rechaza a Jesucristo está muerto espiritualmente y se constituye enemigo de Dios. Por más que sea de repente religioso, ya lo hemos dicho, como lo eran los fariseos, como lo eran los saduceos en la época del Señor Jesús, conocedores de las escrituras, guardaban fielmente sus tradiciones, ¿no? Y ahí están los religiosos, o los que están en sectas también, ¿no? Y digo sectas porque hay muchos que son sectas que son cristianas, entre comillas, y tienen un falso entendimiento, una falsa comprensión o una mala doctrina en relación al Señor Jesucristo. Entonces,
Esa es la forma de saber si una persona es salva o no. El punto es Jesucristo. El punto es Jesucristo. Si rechazan a Jesucristo o tienen una falsa doctrina en relación al Señor Jesucristo, siguen muertos espiritualmente. Viven, disfrutan de esta vida y disfrutan de la gracia común, seguro que sí, pero están muertos espiritualmente y un día se irán a una eternidad sin Dios. Y mientras estén acá o después de, siguen siendo enemigos de Dios. Y esto es trágico porque muchas personas creen en su religión que son salvos y que están bien con Dios cuando en realidad no lo están. Son enemigos de Dios. Por más que hagan penitencia, obras, caridad y todo lo que sea ligado a la religión, son enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo ser una persona si es salvo? ¿Cómo responde ante el Señor Jesucristo? Sin importar sus evidencias externas. Y esto, vuelvo a repetir, incluye a personas que están dentro de la iglesia. Que están dentro de la iglesia. Porque pueden tener evidencias externas y todo el mundo ve, ah, qué bonito, qué bien, cómo sabe, cómo dicta, cómo enseña, cómo guía, qué buen pastor, qué buen líder, qué buen siervo, qué buen todo, pero en realidad lo de adentro, su conversión espiritual, ¿se dio o no se dio? Por eso que 1 Timoteo 5:24 dice, recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes. Ay, bueno, mira un pecador, borracho, drogadicto, perdido, ladrón, prostituta, lo que fuere. Son evidentes los pecados, mentiroso. Y los que llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. Por eso que dice la palabra esta. Algunos pecados no se ven, no son evidentes. Puede tener una apariencia de piedad, dice también la Escritura. Y acá es interesante porque el que nace una vez muere dos veces y el que nace dos veces muere una vez. ¿Qué quiere decir esto? A ver, lo explicamos rapidito. El que nace una vez, o sea, nacimiento físico, todos hemos nacido de mamá, hemos nacido del vientre, de forma natural, cesárea, como fuere, hemos nacido una vez. Pero dice que muere dos veces. ¿Por qué? Porque un día va a morir físicamente y un día va a morir espiritualmente. La muerte eterna, llámalo lago de fuego, llámalo infierno, una eternidad sin Dios, un castigo eterno. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Escritura. La otra parte de esta expresión dice, el que nace dos veces, muere solamente una vez. ¿Cómo es esto? Hemos nacido físicamente de mamá y también cuando nos rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo, nacemos espiritualmente. Nacemos espiritualmente. Hay un nuevo nacimiento, una regeneración en nosotros. Y solamente morimos una vez. ¿Cuál? La muerte física, ¿no? La muerte natural. Esa muerte, pero no la muerte eterna. ¿Por qué? Porque tengo vida en Cristo. Por eso que Juan 11, 25, 26, este es un pasaje muy interesante, hablando de la resurrección de Lázaro. Le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. ¿Y debo creerlo? Sí. ¿Y por qué debo creerlo? Porque es la palabra de Dios. ¿Y por qué más debo creerlo? Porque Dios no ha fallado a ninguna de sus promesas. Todo lo que Dios ha dicho, lo ha cumplido. Y esto lo dijo el mismo Dios, el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Este es un pasaje que debe impactarnos, mis hermanos. Debe impactarnos. Ahora si entramos a nuestro estudio, vamos a tomar el versículo 38 al 40. Entonces, respondiendo a alguno de los escribas y los fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal, le piden señal. Le respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor Jesús viene presentándoles. El Señor Jesús es el camino que tenemos hasta ahora nosotros. Y todo hombre que se arrepiente es el camino que nos conduce al Padre. Es la verdad y es la vida. Y cuando hablamos de vida acá no hablamos de esta vida física, en este tiempo, en este espacio. Hablamos de la vida sobreabundante o sobrenatural. ¿De acuerdo? Esa vida. Y ellos quisieron, lo rechazaron. Rechazaron.
esa generación rechazó al Señor Jesús. Por eso este capítulo 12 de Mateo es crucial. Este capítulo 12 es el punto de quiebre porque ya no da para más. El pueblo, el que esperaba a su Mesías, viene su Mesías y no lo reciben, y lo rechazan, y lo matan. Tenían el corazón endurecido, lleno de odio, de rechazo, venían de blasfemar al Espíritu Santo, ¿no? Y los religiosos de la época del Señor Jesús iban cual Quijote contra los molinos, ¿no? Iban contra el Señor Jesús y ¡pum! Terminaban en el suelo. Lo venían de acusar de creerse más que el templo, de que quería quebrar las leyes, quebrantar las leyes, el día de reposo, que hacía sus milagros con el poder de Satanás. Lo querían de cualquier forma derribar, ¿no? Hacer caer, destruir el ministerio del Señor Jesús. Y miren qué interesante porque, le vuelvo a repetir, Mateo 12, punto de quiebre, 12:14, dice, entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. O sea, ya no daban para más. Y justamente este pasaje que estamos estudiando una última ensañamiento contra el Señor Jesús, ¿no? Para buscar cómo destruir su ministerio, su vida, su obra, lo que vino a hacer. Y acá habla, dice que los escribas y los fariseos, ¿no? Los escribas, para ser un escriba, un maestro de la ley, tenías que tener 30 años de edad, haber realizado estudios intensos de la escritura, ellos conocían la escritura, las tradiciones rabínicas, las interpretaciones que tenían ellos como judíos, eran eruditos, autorizados para enseñar, eran los defensores del judaísmo, ¿no? Muchos de ellos, algunos de ellos eran saduceos, de la secta de los saduceos, pero la gran mayoría eran fariseos, ¿ya? Los escribas podían ser saduceos o fariseos, ¿ya? Maestros de la ley. Eran los intérpretes supremos, eran los maestros de la ley, ¿no? Ahí están algunas referencias en cuanto a ellas como intérpretes de la ley, ¿no? Entonces vienen los escribas y vienen los fariseos. Ya vamos entendiendo un poquito. Fariseos, puedes volver a ver en los estudios anteriores que tenemos de Mateos, los primeros en cuales explicamos un poquito sobre esto. Ellos piden una prueba, una señal, ¿no? Maestro, deseamos ver de ti una señal. Y este es interesante porque le dicen maestro, ¿no? Y lo otro es como que ellos como maestros de la ley, como intérpretes de la ley, como religiosos de la época, que tenían gran prestigio dentro del pueblo, ellos buscan están con toda la ira y el odio, lo quieren matar por dentro del Señor Jesús, pero como que alguien, ¿no? Como que alguien se contiene para mantener cierta apariencia, ¿no? Y se acercan al Señor de una forma hipócrita también, ¿no? Dice, maestro, ¿no? Es como cuando dice, oh, maestro, no, deseamos ver de ti una señal, una cosa así como que aguantándose la cólera, ¿no? Y bueno, buscaban pues comprobar también que de los milagros que él hacía, lo hacía en el poder de Satanás, ¿no? Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que tenemos estudios anteriores sobre eso. Ellos pedían una señal, una señal. Y esta señal es un gran milagro, ¿no? Un gran milagro. Tomando como referencia el 16.1, Mateo 16.1, también pidieron que les mostrara una señal del cielo. O sea, ellos no querían, ya venían de ver todas las señales mesiánicas. Sanidad, milagros, poder sobre los demonios, ¿no? Resurrecciones, etcétera, etcétera. Pero ellos querían una señal más grande, ¿no? Una señal que se pudiera ver en el cielo. Eso estaban demandando ellos, ¿no? De repente una escalera con ángeles que suben y que bajan, o de repente mover las estrellas, o que la luna aparezca, ¿no? Que pase por el día. Cosas así querían ver ellos. Eso es lo que le estaban pidiendo. Considerando que ningún profeta había dicho que el Mesías realizaría estas cosas, ¿no? Pero solo querían desacreditarlo. Eso es lo que buscaban estos religiosos, ¿no? Para hacerle la trampa al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, ¿qué le dice? La generación mala y adúltera es la que demanda señales. Mala y adúltera, ¿no? Cuando se habla de adulterio, se habla de relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero siempre el adulterio, en este caso, hablando desde la perspectiva espiritual, ¿no? Entre el matrimonio que había entre el pueblo de Israel y Dios, ¿no?
esa relación íntima que había entre ellos. Entonces, el adulterio está ligado a la idolatría. Por ejemplo, el salmista dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti, dice el salmista. Isaías 51 dice, esto dice el Señor, despedí a la madre de ustedes porque me divorcié de ella. Jeremías 3:6, durante el reinado de Josías el Señor me dijo, ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Como una esposa que comete adulterio, ¿no? El Señor Jesús refiriéndose a Israel en relación a la idolatría. Oseas 9:1, oh pueblo de Israel, no te alegras como lo hacen las otras naciones, pues has sido infiel a tu Dios, alquilándote como una prostituta y rindiendo culto a otros dioses. La idolatría, mis hermanos, por eso que a veces he escuchado personas decir, bueno, todos creemos en el mismo Dios, todos tenemos, al final, como lo adores, es el mismo Dios, y ese es un error. No adoramos al mismo Dios. Porque cuando alguien es idólatra, no está adorando al mismo Dios. Por ejemplo, el becerro de oro que he puesto ahí, ¿no? Cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, ¿no? Dios saca a su pueblo, ¿no? Con la guía de Moisés. Entonces Moisés sube al monte Sinaí, se demora unos 40 días por ahí, y el pueblo abajo, ¿qué hace? Dice, oye, se está demorando Moisés, pero nosotros hay que adorar a Dios. ¿Y qué hacen ellos? Con todas las, comienzan a juntar el oro que tenían, y hacen un becerro de oro. Hacen un becerro de oro, el famoso becerro de oro. Y cuando ellos adoraban al becerro de oro, ellos no decían que estaban adorando a un dios cananeo o egipcio o pagano. Ellos decían que estaban adorando a Dios. O sea, ellos no pasó por su mente que no, ese becerro no era Dios, pero ellos querían tener un Dios que ellos podían ver. Venían bajo esa cosmovisión egipcia de idolátrica, ¿no? Pero entonces ellos dicen, Dios nos ha liberado, y cuando ellos hacen el becerro, ellos creen que estaban adorando a Dios. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces, muchas religiones y muchas sectas ahora cometen idolatría y ellos creen que están adorando a Dios. Cuando bajó Moisés, eso fue terrible, mis hermanos. Murió mucha gente. Murió mucha gente a consecuencia de la idolatría, de ese becerro. O sea, la idolatría es adulterio contra Dios. La idolatría es terrible ante los ojos de Dios. Por eso es que no podemos decir entre todas las religiones y la iglesia de Cristo, decir, sí, todos adoramos al mismo Dios. No adoramos al mismo Dios. Solamente hay un solo Dios y es el Dios vivo. Y es el Dios verdadero. Los otros son dioses con D minúscula y no existen. Y si existen, hay detrás un demonio seguramente. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Escritura también. ¿De acuerdo? Entonces hay que entender eso. Y ojo con esto porque a veces los ídolos no son visibles. Los ídolos no se ven. Muchas veces, muchas religiones tienen ídolos. Ídolos de diferentes formas. Llámalo imagen, llámalo lo que sea. ¿No? Llámalo lo que sea. Pero lo pueden ver. Pero hay ídolos que no se ven y están en el corazón. Y hay cosas que, por ejemplo, desvían tu fe. Por ejemplo, ¿no? Hermano, usted es del signo tal y usted su planeta es el tal y su piedra es el tal, ¿no? Usted tiene que usar cuarzo, hermano, porque cuando usted usa su cuarzo, aleja las malas vibraciones, la energía negativa de las personas, la envidia. Entonces, ¿qué hace el cristiano? Cristiano, ¿sabes? Se compra su collar con su piedrita de cuarzo. ¿Y qué está pensando ese cristiano? Está pensando que esa piedrita le va a traer buena suerte y va a alejar lo malo. ¿En dónde está poniendo su fe? ¿En Dios? No, ya no. Ya se desvió. Está poniendo su fe en la piedrita. No, tu número de la suerte es el 7, es el 9.
Entonces, ¿dónde pones tú tu confianza? Ah, voy a comprar mi lotería y voy a comprar con este número. ¿Dónde estás poniendo tu fe? Y a veces la idolatría es tan sutil, porque a veces lo idolátrico pueden ser tus hijos, puede ser tu carro, puede ser tu cuenta bancaria. Y te vuelves, claro, puede ser la cuenta, claro, se vuelve tu ídolo. ¿Cuántas personas se despiertan y dicen, ¿qué pasó? ¿Subió el dólar o bajó el dólar? A ver, ¿cómo está la bolsa de valores? ¿Subió o bajó? Están preocupados. Viven por eso. ¿Dónde está su corazón? En su cuenta bancaria, en sus inversiones. ¿Y el cristiano cómo vive? Confiado. No estoy diciendo que el cristiano es irresponsable. El cristiano es muy responsable y debe ser muy responsable. Pero su confianza está en el Señor. Es un negociante, pero su confianza está en el Señor. Es un empresario, pero su confianza está en el Señor. Es un trabajador, pero su confianza está en el Señor. Trabaja como para el Señor. ¿Se dan cuenta? Espero que estén entendiendo, mis hermanos, mis amigos que están viendo este video. Entonces, cuando se entiende de Dios, cuando entendemos realmente a Dios, entendemos que hay un Dios vivo, es un Dios vivo, es el único Dios, el Dios viviente, se reconoce al Hijo, el Hijo que es Dios, al Señor Jesucristo. Lo hicieron personas en su ministerio. Simeón, Ana, Nicodemo, los 11 discípulos descontando a Judas, etcétera, etcétera. Muchas personas confiaron y entendieron que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, Hijo de David, Señor, el Señor. Reconocían. Y muchos de ellos no necesitaron ninguna señal, ninguna señal. No necesitaron ninguna señal del Mesías. Solamente por fe entendieron. Por eso que el Señor va a decir al centurión, ¿no? No he visto fe en todo Israel, no he visto fe como la de este gentil. Como la de este gentil. Todos ustedes de religiosos conocen la escritura, todo, pero no he visto fe como este gentil. El que le dijo, ¿no? Señor, no es necesario que entres en mi casa, ¿no? Tú solamente di la palabra y se va a cumplir. Yo lo entiendo así, porque yo soy un hombre de autoridad. Yo soy un militar. Eso le dijo, ¿no? Qué bien, ¿no? Está entendido realmente quién soy. Y a veces, muchas de nuestras oraciones o de personas que creen que están con Dios, dicen, Señor, por favor, hazme este milagrito. Si tú me haces este milagrito, yo voy a. Si tú yo voy a. O sea, condicionan a Dios o tratan de manipular a Dios o creen que Dios es el genio de la lámpara. ¿No? No sé si la ha pasado, a veces hay creyentes también. Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Señor, yo te voy a adorar más. Yo te voy a servir, Señor. Si tú yo voy a hacer, yo voy. Tratamos de manipular a Dios. La oración no es para manipular a Dios, mis hermanos. La oración es adoración. Es entrar en sintonía con la voluntad de Él. Es hacer su voluntad, no la mía. Entonces, Señor Jesús pudo haber hecho una señal milagrosa, grande, las estrellas, por supuesto que sí. Él era omnipotente, es omnipotente. Pero no era el plan de Dios, no era el propósito de Dios. El Señor, es más, el Señor Jesús en el desierto evitó esta tentación, ¿no? Cuando dice, oye, mira, ve, tírate del pináculo, de lo más alto del templo, tírate, van a venir los ángeles, te van a agarrar, toda la gente te va a ver, ahí es el Mesías y te van a adorar, ¿no? Como un artista de rock, ¿no? Como un artista esto de que hacen sus conciertos y suben a la plataforma o se tiran, la agarran plataforma, la grúa, lo mueven, lo suben, lo bajan, ¿no? Así, baja Señor, pero van a venir ángeles, te van a agarrar, y eso lo dijo Satanás. El Señor no había venido para venir a hacer esas extravagancias. ¿Lo pudo haber hecho? Por supuesto, pero no era el plan de Dios, no era el propósito de Dios, y mucho menos ahora iba a satisfacer estos caprichos, pues, ¿no? Este era un capricho realmente, querían atrapar al Señor Jesús. Pero señal no será dada, dicen. No le será dada sino la señal del profeta Jonás. Jonás. El Señor Jesús está mencionando Jonás, un profeta del Antiguo Testamento. Está en la Escritura. 4 capítulos tiene este librito. ¿Mm? Entonces, ¿qué está diciendo acá? El Señor está avalando toda la historia de Jonás. La historia de Jonás es avalada por el Señor Jesús. Por eso que ahora hay uno que se conoce como la
la alta crítica, ¿no? Teólogos, yo pondría mis comillas ahí, que ponen en tela de juicio muchos, si es que no todos, los milagros que encontramos en la Escritura, ¿no? Para ellos esta historia de Jonás, que fue tragado por un gran pez, algo ficticio, ¿no? Algo metafórico. No es así, esto es historia. ¿Y qué dice? Y preparó Yahweh un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ojo con este dato. La Escritura dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo acá que fue un gran pez. No dice que fue una ballena. Y este es un error y se debe corregir desde la escuela dominical. Todos los profesores, maestros de la escuela dominical no enseñan a los niños que fue una ballena la que se tragó a Jonás. La Escritura no dice en ninguna parte que fue una ballena. Dice que fue un gran pez, ¿no? Como un monstruo marino, preparado de repente exclusivamente para esa función. El Señor lo puso ahí, estuvo ahí, ¿ya? Y hay que entender, esto es interesante porque metiéndonos un poquito en la teología en el Antiguo Testamento lo podemos encontrar o clasificar en dos formas. La predictiva, la que predice, y la típica, ¿no? La típica, que hace referencia a un tipo. En este caso, la predictiva es cuando dice que la Virgen dará luz y concebirá a un niño, ¿sí? Isaías, haciendo referencia a María, el nacimiento del Señor Jesús. Dice que sería descendiente de David, ¿no? Está ahí en Jeremías. También Miqueas dice que nacería en Belén. Esas son, eh, son profecías predictivas, o sea, que predice, ¿de acuerdo? El caso de las típicas o tipológicas o la tipología o tipos, un tipo de Cristo, Cristo, siempre la relación es a Cristo, ¿de acuerdo? El tipo es en el Antiguo Testamento, el tipo. Y el cumplimiento en el Nuevo Testamento se conoce como antitipo o antetipo, ¿ya? Un poquito de teología. Tipo en el Antiguo Testamento, antitipo en el cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Y esta profecía de Jonás viene a ser un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Jonás es tragado por una ballena, pero no tragado por una ballena, yo creo que caer en el tema, por un gran pez, es tragado por un gran pez, está 3 días y 3 noches y después es arrojado en la playa, lo arroja el gran pez en la playa, ¿de acuerdo? Y el Señor Jesús, de igual manera, de igual manera. Y el tipo en el Señor Jesús es que iba a estar enterrado en el Hades, ¿no? 3 días y 3 noches y después iba a resucitar. Entonces, Jonás, que haya sido tragado por un gran pez, el tipo es cumplimiento en el Señor Jesucristo. Y el tipo en el Señor Jesucristo, cuando Él lo dice, es predictivo también. Es el tipo en el cumplimiento porque nosotros ya lo entendemos. El mismo Señor Jesús lo está poniendo, ¿ya? Pero es predictivo también porque esto no lo van a entender hasta que el Señor Jesús resucita. Y ahí recién entienden la señal. Esa señal que le dicen, ¿no? Esa es la señal que les voy a dar a ustedes. Como estuvo Jonás en el vientre de gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Ahora, 3 días y 3 noches, algunos van a decir, pero el Señor Jesús murió viernes, sábado y resucitó domingo. Pero ahí, si sacamos bien la cuenta, no hay 3 días, no hay 3 noches. Los teólogos dicen, pues, ¿no?, que un día se cuenta como, parte del día se cuenta como un día completo, ¿no? Viernes, sábado, domingo. Pero esto tiene su explicación, mis hermanos. Y la palabra de Dios se cumple como la dice. 3 días y 3 noches. No es, voy a ver si preparo un estudio sobre eso, ¿ya? Pero sí se cumplen los 3 días y las 3 noches. Jonás salió de gran pez. El Señor Jesús salió de la tumba. Interesante, es interesante. La historia de Jonás es interesante, mis hermanos. Yo les animo a leer el librito, cuando tiene 4 capítulos nada más. Léanlo, mis hermanos. Y van a ver que Jonás, Dios le dice, Jonás, anda y predica al pueblo de Nínive. ¿Y cuál es el pueblo de Nínive? Nínive era la capital del imperio asirio. Eran enemigos de Israel. Y Jonás no quiere ir. ¿Y qué hace Jonás?
Dice, agarra en el puerto y toma la embarcación que se va lo más lejos posible, que es a Tarsis. Él apunta a ir a Tarsis. Desde la tierra de Israel hasta Tarsis. Tarsis está ubicado en el sur de España. En el sur de España. Ahí estaba Tarsis. Miren, desde Israel hasta Tarsis, hasta el sur de España. Es más, esa parte después va a ser llamada como Finisterre. Finisterre, el fin de la tierra. O sea, Jonás en su cosmovisión estaba alejándose, apartándose lo más lejos que podía de Dios. Pero ¿qué pasa en el camino? Viene una tempestad. Y todos los marineros dicen, oye, acá en una tempestad, un Dios está molesto con nosotros. Y todos se ponen a orar a sus dioses. Todos se ponen a orar a sus dioses. Y comienzan a decir, ay, pero ¿dónde está? Ay, ay, no se aplacaba la tempestad. Comienzan a buscar y lo encuentran a Jonás durmiendo. Jonás estaba desentendido del tema. O sea, es como cuando alguien dice, ah, conmigo no es, ¿no? Está escondido ahí, ¿no? Está dormido, me alejo yo de la realidad. Jonás estaba alejado de la realidad, no quería saber. Hasta que él dice, oye, ¿tú? No, le dice, en realidad esta tempestad es por mi culpa, ¿no? Porque ¿y quién es tu Dios? Le dice, ¿no? ¿Quién es tu Dios? Mi Dios es el Dios de los cielos, el que creó el mar y la tierra, todo. El que creó el universo, le está diciendo. Y la gente los marinos se llenan de temor, pues, ¿no? Dice, oye, entonces, ¿qué hacemos? Pues no, ¿saben qué? Tírenme al mar, pues. Tírenme al mar, dice, ¿no? En medio de la tempestad, pues tírenme al mar, ¿no? El mismo Jonás dice, ¿no? Y los marinos, ¿no? Miran el mar seguramente, dice, ¿cómo lo vamos a matar a este hombre? Pues este hombre va a morir en el mar. Tratan de remar o avanzar rápido y llegar a tierra. Pero la tempestad era tan fuerte que no podían llegar a tierra. Entonces, ¿qué hace? Bueno, el Señor lo botan a Jonás y se calma la tempestad, milagrosamente. El mismo Dios calma la tempestad. ¿Quién hace después ese milagro? Estamos hablando de Jonás, ¿eh? Antiguo Testamento. ¿Quién hace después ese milagro? El Señor Jesús estaba descansando también, cansado seguramente, ¿no? La tempestad, lo despiertan, el Señor reprende, ¿sí? Y se calma, hermano. El Señor Jesús después va a hacer el mismo milagro. El mismo milagro. Bueno, volvemos a Jonás. Y Jonás es tragado por un gran pez, ¿no? Un gran pez. Estaba en el vientre, el Señor lo preservó, el gran pez lo lleva a playa, lo arrojan en la playa y Jonás entendió, pues, ¿no? Entendió que tenía que ir a predicar y cumplir la orden y la misión que Dios le había dado, ¿no? Y es interesante porque esta señal que se cumple en el Señor Jesús, porque el Señor Jesús está 3 días también y después resucita de la muerte, sale de la tumba, ¿no? Y miren que en Lucas en el 16:31, tocando una historia muy interesante, porque esta es su historia también, le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara entre los muertos. Y si había levantado a alguien de los muertos, el Señor Jesús. ¿Creyeron? No creyeron tampoco. Miren, no creyeron. Si ustedes leen Mateo 28, del 11 al 15, cuando el Señor Jesús resucita, los guardias se quedan como muertos ahí, viene un ángel después, y el Señor ya no estaba en la tumba. ¿Qué dicen ellos? Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Estos judíos, en vez de entender la resurrección del Señor Jesús, ¿saben qué hacen? Sobornan a los soldados, le dan plata a los soldados. Y miren, si ustedes leen este bloque del 11 al 15, se van a dar cuenta, cuando un soldado se duerme en su puesto de guardia, hasta ahora está penado, es una sanción muy grave, ¿ya? Ahora en plano militar, plano policial, es una sanción muy grave. Y en la antigüedad costaba la vida. Cuando alguien se moría, cuando alguien se escapaba de una cárcel, o el soldado se dormía, o el custodio se escapaba, entonces el soldado moría. Por eso que el carcelero de Filipo, ¿no? El carcelero de Filipo, cuando hay terremoto, se abren las celdas, el guardián, el soldado se iba a matar. Y Pablo le dice, no, 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 oye, tranquilo, estamos acá. No nos hemos ido, acá estamos todos los presos.
¿no? Ahí el carcelero de Filipos se convierte a Cristo. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Quería matar, porque igual iba a morir. Entonces, era penado. Entonces, ¿qué hacen estos ancianos o estos religiosos? Sobornan le dan dinero a los soldados para que digan que los discípulos del Señor Jesús lo habían sacado de la tumba. Y para que no los mate, no se preocupen, como nosotros somos influyentes, tenemos gran influencia con las autoridades, nosotros vamos a abogar por ustedes para que no les pase nada a ustedes. Ustedes chapen la platita y tranquilos, nomás. Ustedes corran esta historia y dice la palabra que hasta ahora, ¿no? Hasta ahora corre esa historia, ¿no? No creyeron, mis hermanos, la señal que el Señor les había dicho que les daría. Entonces, y es interesante entender porque hoy nos enfrentamos, conocemos. Tú estás escuchando, estás viendo este video y entiendes que Cristo está vivo, pero que Él murió y resucitó para salvarnos, para pagar los pecados, para darnos redención, para pagar el precio que tú y yo no podíamos hacer. Entonces tenemos a Cristo. Yo te estoy presentando a Cristo ahora. De una u otra forma ya lo estás conociendo y ya estás entendiendo qué hizo en aquella cruz. Y fue esa cruz por ti, por mí. Entonces, puedes rendirte a su señorío y su sacrificio por nuestros pecados para que seamos salvos, para que tú seas salvo, o darle la espalda a Cristo. Por muy religioso, moral o bueno, entre comillas, seguirás muerto espiritualmente, constituido enemigo de Dios y condenado como un vil pecador. Eso pasa si le damos la espalda a Cristo. Muchas personas, y es lamentable y tengo que contarlo, muchas personas en este ministerio que vinieron entusiasmados, estuvieron contentos, qué bonito, hermano, usted enseña bien, me gusta cómo enseña, me gusta cómo habla, me gusta cómo enseña la palabra de Dios. Muchos de ellos se dieron la espalda y se fueron. Y no me dieron la espalda a mí. Lo trágico es que ellos se fueron, muchos de ellos se fueron porque vieron de repente a su pastor, a su líder, confrontado con lo que yo enseñaba. Pero aún así decidieron solidarizarse con él, con un hombre, y no con Cristo. O a veces con su denominación, o con su religión, y se fueron. No, esta parte sí ya no me gustó. Por eso que yo acá, en este ministerio, que no es una iglesia, es un ministerio, todo aquel que quiera aprender, conocer la palabra de Dios, ven acá. Si yo enseño algo que no está en la escritura, tú me llamas, me escribes, contactas conmigo y me dices, hermano, usted enseñó esto y esto no dice la escritura. Y yo me retracto, me corrijo, pido las disculpas y hago un estudio exclusivo corrigiendo eso que enseñé mal. Pero ninguno de los hermanos y las hermanas incluso se molestaban conmigo. Y yo creo que son mis hermanos y son mis hermanas, sino que están parcializados con una doctrina errada, falsa, que predica a alguien. Cuando alguien enseña algo que no dice la escritura, o se convierte en una herejía o una blasfemia. Hay que tener bastante cuidado. Por eso que hay muchas sectas que son pseudo cristianas, que enseñan cosas contrarias a lo que Dios dice en su palabra. ¿De acuerdo? Entonces, y si tú eres nuevo y no sabes nada de la fe de Cristo, del sacrificio de la cruz, tú crees que porque eras bueno, tenías tu religión y eras salvo, estás equivocado. Ya lo expliqué al inicio y te lo estoy explicando ahora. El único en quien hay salvación es el Señor Jesucristo. ¿Qué necesitas? Arrepentirte. Venir arrepentido a Cristo. Y con fe que el Señor Jesús, Dios, se hizo carne para morir en una cruz, pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar, murió, fue enterrado, resucitó. Porque si Cristo no resucitó, van en nuestra fe, dice 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, estamos hablando tonterías. Pero Cristo resucitó, venció la muerte, está en el cielo y vuelve otra vez. Pero ya no vuelve para decir, bueno, los pecadores los arrepienten. No, vuelve como rey y un rey ejerce justicia. Ya no hay oportunidad. Se acaba. Se acaba la oportunidad. Ahora es cuando debes rendir tu vida a Cristo y comenzar a disfrutar de la vida abundante. No te estoy diciendo que solucionar tus problemas, pero tendrás y gozarás la vida abundante.
Es la única forma de vivir. La vida cristiana es la única forma de vivir. No, y no te estoy diciendo la única forma de vivir bien. Es la única forma de vivir la vida cristiana. Es como Dios, bajo la cobertura y protección y bendición de Dios. Vamos a sufrir, vamos a tener persecución, nos enfermaremos, el enemigo se levantará contra nosotros, nos destruirá todo, las finanzas, la familia, nuestro matrimonio, todo puede destruir. Pero mientras estemos bajo la cobertura de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenga o no tenga. Así me mate, dice Job, seguiré confiando en el Señor, voy a seguir con Él. ¿Mm? Muy bien, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y hay aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quiénes son los hombres de Nínive? Ya los expliqué, Nínive era la capital del imperio asirio y estos hombres eran paganos, idólatras, delincuentes, terribles pecadores. Miren, y Jonás capítulo 3, 5, 6 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Jonás fue a regañadientes, comenzó a predicar, diciéndoles que en 40 días Dios iba a destruir todo Nínive. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron? Proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio. Este cilicio, se vistieron de cilicio, era una ropa áspera, es como un costalillo, como un yute, no sé, una tela áspera, ¿no? Y tenía solamente como un costal para meter los brazos y meter la cabeza, era como una túnica, pero áspera, seca, como lona, ¿ya? Eso es, y se vistieron de cilicio, era una forma de manifestar su arrepentimiento, ¿ya? Dice desde el mayor hasta el menor de ellos, ¿no? Desde los adultos hasta los más pequeñitos, hasta los niños. Desde el que mayor jerarquía, la autoridad, hasta el súbdito más último. Eso es lo que dice la palabra. Miren, y esta noticia llega al rey. Yo te animo a leer, hermano, métete en esta historia y es maravillosa, fascinante. Métete en la historia y es fascinante, porque todos hombres son paganos. Y dice que esta noticia llega al rey de Nínive y se levantó, dice el rey, de su silla, ¿no? O sea, sale de su trono, mientras el rey está en el trono, no sé si ustedes se han dado cuenta en las películas que hay reyes y todo eso, mientras está en el trono, ¿no? Está en señal de autoridad, el que ejerce autoridad, el que da las órdenes. Cuando alguien baja de ese trono, es como si bajara al llano. Por eso que el rey siempre está en un lugar alto, en su trono. Cuando el rey baja, es como si bajara al llano y puede hablar. Eso es lo que está diciendo acá la palabra. Entonces, el rey se levantó de su silla, se despojó de sus vestiduras reales y se cubrió también de ceniza. Y no solamente eso, sino que se sentó en ceniza, que era un signo de humillación, de arrepentimiento. El rey. Y el rey es el que da la orden. Le dice, oye, ya, todo el pueblo entra en ayuno. Se acabó el asunto, ¿no? Todo el pueblo entra en ayuno, 3 días, ayuno total, nada de comida y nada de agua. Y no solamente los hombres, los animales también. De repente Dios, ¿no? De repente Dios, y le dice Elohim, se apiada de nosotros. Eso es lo que dice el rey. Es interesante esto, hermanos. Cuando ustedes métanse en la historia, métanse en la lectura. Miren qué interesante cómo responde Dios. Y eso es lo que nos ayuda a la palabra, a conocer el carácter de Dios. En el 3:10, ahí mismo siguiendo la historia, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué más? Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No es que se arrepintió Dios se arrepiente, no, Dios cambió el juicio. ¿Dios cambia a él? No, Dios no cambia. El que cambió fue el hombre. Dios es inmutable. Es teología también. ¿Ya? Pero hay que entenderlo. Dios es inmutable. Dice, Dios cambió. No, Dios no cambió. Es como uno dice, ya salió el sol. ¿Salió el sol? No, la tierra está dando vueltas, ¿no? Salió el sol. Dice, no, no salió el sol. Es igual. ¿Dios cambió? No, Dios no cambió. Dios está acá. Acá están las bendiciones y acá están las maldiciones. El hombre está acá porque decide seguir un camino errado, perverso, de maldad, iniquidad, desobediencia,
pecaminoso. Entonces, ¿qué sufre? Sus consecuencias. Sufre las consecuencias de su pecado. Pero el hombre, ¿qué hace? No, me arrepiento de esto. Y pasa al otro lado donde están las bendiciones. Y comienza a disfrutar de la vida, de la salvación, de la abundancia. ¿Quién cambió? ¿Dios o el hombre? El hombre cambió. Estuvo acá, pasó para acá. Eso es. Entonces, eso fue lo que hizo. Se arrepintieron, entendieron el mensaje. Pero ese no es el punto de lo que estamos aprendiendo hoy. El punto es que Jonás no había ido con un mensaje preparado, elocuente. Bueno, muchachos, por favor, arrepienten. No, él no quería que nadie se convierta. Jonás no quería que nadie se convierta, no le importaba a esa gente. Pero él fue en obediencia a Dios, contra su voluntad. ¿Y cuál fue el mensaje que daba Jonás? ¿Saben qué? Dios va a destruir en 40 días a este pueblo, a esta nación, por pecadores. Se acabó el asunto. Ese es un mensaje crítico, drástico, nada esperanzador, sino un mensaje de juicio. Era un mensaje de juicio. ¿Ya? Y Jonás no realizó ningún milagro. Él fue y cumplió en decir lo que Dios les había dicho. Dios le había dicho a él y dijo, se acabó. Entonces, ¿qué hicieron los ninivitas, los hombres de Nínive? Se arrojaron a la misericordia de Dios, se arrepintieron y creyeron fe, creyeron en lo que Dios iba a cumplir eso. ¿Y qué pasó? Fueron salvos, fueron salvos. Espero que estés captando la idea. Israel, pueblo escogido, ¿no? Los que recibieron la ley de Dios a través de Moisés, fueron protegidos, gozaron las bendiciones y no se arrepintieron de sus caminos, pecados. Y el mismo Hijo de Dios les estaba predicando con amor, con humildad, con milagros, con señales, con misericordia, diciéndoles el camino a la vida eterna. Por eso que el Señor Jesús va a decir, he aquí más que Jonás en este lugar. Hay alguien más grande que Jonás en este lugar. Yo les está diciendo el Señor Jesús. Y el Señor Jesús hizo una predicación totalmente diferente a la de Jonás. Jonás es un mensaje, oye, se van a morir, los va a destruir el Señor. ¿Y qué hizo el pueblo? Se arrepintió, siendo paganos. Y al pueblo de Israel les habla el mismo Hijo de Dios y no se arrepienten. Y piden señales. Y por último, el último versículo dice, la reina del sur se levantará en el juicio de esta generación y la condenará porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién es la reina del sur? Bueno, la reina del sur, también conocida como la reina de Saba, ¿no? Una mujer esta era una mujer gentil, ¿no? No era creyente, era gentil, pagana, árabe es más, ¿no? Y vivía en la zona baja de Arabia, ¿no? Al sur. Algunos dicen que fue en el lado de África, otros dicen por el lado de Yemen, pero era bien al sur, ¿ya? Y en relación a Israel estaba 2000 kilómetros al sureste de Israel, 2000 kilómetros de lejanía. Es más, ¿no? En la escritura, Joel dice que era una nación lejana, ¿no? Jeremías también va a hacer referencia a esta zona de Saba, y va a decir que es una tierra lejana, ¿no? O sea, está muy lejos, muy lejos. ¿Y por qué lo menciono? Porque esta mujer, ¿no? Esta reina hace un viaje tan largo de 2000 kilómetros, ¿no? Para ir a escuchar y conocer a este rey que Dios le había dado sabiduría y hablaba la sabiduría de Dios. Quería aprender de él, quería probarlo, ¿no? Esto apunta, porque esto no está acá en la diapositiva. Esto está en Primero de Reyes 10. Lo puedes buscar en tu Biblia, léelo, métete en la historia también, fascinante, léete los 15 o 18 primeros versículos. Primero de Reyes capítulo 10, del 1 al 18, lee. Y ahí vas a ver lo maravilloso. Esta mujer va con grandes ofertas. ¿Y qué hay que entender, mis hermanos? ¿Por qué dice la Escritura y el Señor Jesús hablando? Porque ella vino de los fines de la tierra, tierras lejanas. Ahí está confirmado con la Escritura, lo dijo Joel, lo dijo Jeremías. Vino y hizo este viaje tan largo. Y acordémonos, hermanos, que
amigos, que en esa época no había pues buses, no había aviones, pues no, tú agarras tu avión, te pones tu, ¿no? Te pones tu saquito, vas elegante, pues en tu avión, ¿no? Y así como llegas, sales de tu destino, llegas al otro lado, y a veces bien comidito, con tus cositas que te dan en el avión, ¿no? O en el bus también, ¿no? En tu bus, de repente ahí en tu bus cama. Esta era una mujer que hace un viaje de 2000 kilómetros con su séquito. Seguramente tenía un carruaje, o tenía una carroza, o un carro, una forma de repente de transportarla a ella como reina. Pero igual era un viaje largo, por el desierto, con la arena, ¿no? El calor abrasador del día, el frío intenso en la noche, con la sed y todo lo demás, el polvo, la arena, ¿no? A lomo de bestia, caminando de repente. Esta mujer hace ese viaje y no solamente va a ella, sino le lleva grandes presentes, muchas riquezas. Era una mujer que tenía una nación, un gobierno, un reinado bastante rico, ¿no? Traficaba o comerciaba con la India y todas las cosas, porque le lleva grandes cosas, le lleva oro, le lleva un montón de cosas, un montón de riquezas. Y era una forma de honrar a Dios por la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Por eso que lleva riquezas, era una forma de honrar. Y ella hizo un viaje largo, mis hermanos, para adorar. Y hay una parte, si ustedes leen, hay una parte que dice que Salomón respondió todas sus preguntas, todas sus preguntas. Y ella dice la palabra que quedó asombrada, ¿no? Quedó asombrada. En el original, esa palabrita asombrada es una palabra que es literalmente perder el aliento. O sea, esta mujer, ante tanta sabiduría de Salomón, como que se desvanece, ¿no? Se desmaya, se queda tan maravillada de las cosas que Dios, la sabiduría que Dios le había dado a este hombre, y ella escucha la sabiduría de Dios, mis hermanos, porque esta mujer podía tener magos, todos los, todas las filosofías, las religiones paganas de su época, pero ella escucha que este hombre tenía sabiduría de Dios, por eso va a honrarlo. ¿Mm? Me hace acordar los primeros en adorar, ¿no? O buscar adoración cuando el Señor Jesús, el rey de los judíos, ha nacido. Dice, ¿quiénes fueron? Los sabios de Oriente, mis hermanos, los sabios de Oriente. ¿Mm? Los magos, ¿no? Los magos que vinieron a visitar. También está acá en Mateo, puedes buscar estudios anteriores y ahí vas a aprender un poquito sobre ellos. Pero dice, sin embargo, estaba el Señor Jesús, alguien más sabio que Salomón, obviamente. ¿No? No solo con sabiduría, sino por el mensaje de salvación, de perdón de pecados, la vida eterna. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. Por eso que el Señor Jesús va a decir que hay alguien más grande acá que Salomón. Y esto era chocante para los religiosos. Por eso que los religiosos se estrellaban contra el Señor Jesús. Ya les había dicho que hay alguien más grande acá que el templo, ¿no? Ahí lees el capítulo 12 hasta los primeros versículos, en el 8 o en el 7 creo que dice, hay alguien más grande acá que el templo. Yo. Hay alguien más grande que Jonás. Y hay alguien más grande que Salomón. Eso le dice acá en este capítulo 12, el Señor Jesús. Ya me imagino que estaban los religiosos pues jalándose los cabellos de ira, de cólera, ¿no? Y miren qué interesante porque los ninivitas se arrepintieron. La reina de Saba, estos viven, mis hermanos. Ellos se van a levantar también, no para, ¿no? Juzgar, sino como evidencia de que ellos, siendo paganos, se arrepintieron, alcanzaron salvación. Y ellos, conociendo tanto y siendo tan religiosos, se perdieron. Por eso dice esta palabra, se levantarán en el juicio y serán ejemplo para ser condenados. Interesante, interesante. Y hay que decirlo, porque hay un juicio. Hay un juicio. Cuando alguien muere sin Cristo, sin rendirle su vida a Cristo, se va a una eternidad sin Él. Se va a una eternidad sin Él. Y un día, en el juicio final, se irá a un lugar llamado lago de fuego, llamado infierno, un lugar de castigo eterno. ¿Existe eso? Sí. Está en la Escritura. Y ojo con esto, porque hay muchas sectas que niegan el infierno. Lo niegan.
niegan. Y eso es desviar tu fe. Eso es engañarte o darte una falsa salvación. Se tiene que hablar que hay un juicio. Y se tiene que se tiene que hablar que si eres un pecador, eres un religioso, eres un moralista, pero no le has rendido tu vida a Cristo, estás perdido. Estás perdido. Esto no se predica en las iglesias. Debería hacerse esto. Y tendrían que irse. Todos los que tienen que irse no creen en esto. Y así deberíamos quedarnos solamente con la iglesia que es. Pero ¿por qué no se predica? Porque esto no es popular. Esto no ayuda. No, se van a ir, hermano. A veces me llamaban, hermanito, usted no enseñe eso. Poco a poco, despacio. Y ya no diga eso. No enseñe esto. Se van a ir, se van a asustar. Y esa es la idea. Esa es la idea. De que si tú vienes a Cristo, vengas arrepentido, humillado, realmente entendiendo que eres un pecador y necesitas de Cristo. Tienes que entenderlo. Porque si tú dices, ah, mira, qué bonito enseña acá, ya me gusta, me siento bien. No, esto no es un club cristiano, mi hermano, mi amigo, mi amiga. Tienes que rendirle tu vida a Cristo y solamente en Cristo hay salvación. Cuando alguien te dice, sí, pero dile también a su mamá, a la Virgen María, y ella, ¿sabes qué estás haciendo ahí? Estás bypaseando la cruz. Porque si dices, ah, pero si tú le pides a María, que es corredentora, y este es un dogma falso, ¿no? Es un dogma religioso falso. Ah, ya, le pides a María y María le dice al Padre, el Padre le dice al Hijo. Haces una triangulación extraña ahí. María no fue a la cruz, fue una gran mujer y la encontraremos en el cielo, por supuesto que sí. Pero si tú dices que María o el santito o fulanito o este gran personaje o Gandhi o Buda o llámalo como tú quieras, ¿qué estás haciendo? Bypaseando la cruz. Y todo lo que bypasea la cruz es satánico. ¿Por qué? Porque te lleva por un camino errado. Por eso que la religiosidad es el camino ancho. Muchos están en ese camino porque dicen, ah, estoy en el camino ancho porque me voy a la perdición. Nadie dice eso. Todos los que están en el camino ancho creen que están yendo a la salvación. Es el camino de la religiosidad. El camino angosto, la puerta estrecha, es por donde tú entras arrastrándote, humillado, y vienes a Cristo. ¿Y qué te dice el Señor Jesucristo? Yo soy la resurrección y la vida. Un día vas a morir tú, voy a morir yo. Uno antes que otros. Vamos a morir un día, sí o sí. Así que Cristo no viene antes. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Ríndele tu vida al Señor Jesucristo. Donde estés, en tu habitación, has entendido que eres un pecador, que necesitas salvación y que necesitas y entiendes que solamente en Jesucristo hay salvación, vienes arrepentido, te bajas del trono, así como se bajó el rey de Nínive, te bajas del trono de tu corazón y lo sientas al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo ahora es tu Señor. Y si es tu Señor, es tu Salvador. Tú lo aceptaste como tu Salvador, entonces es tu Señor también. ¿De acuerdo? Y comienzas a vivir la vida abundante. Y acá tienes bastante material en este ministerio. Puedes escribirme, contactar conmigo. ¿No entendiste algo? Yo te explico. Necesitas congregar, alimentarte espiritualmente. Y el Señor te hace una nueva criatura. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Y las cosas viejas, todo lo que tú puedas haber hecho antes, ya van pasando, ya fueron, ya se quedaron atrás. Y van viniendo bendiciones, cosas nuevas, una nueva vida. Dios te bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.